El carácter novedoso de nuestra realidad, en términos de medios, modos de comunicación y reformulación en general del vínculo entre la sociedad y quienes actúan en la esfera pública, demanda revisar conceptos y actualizar análisis en forma permanente. Esto sin perder de vista de dónde venimos y sobre todo a dónde pretendemos ir. La Fundación Atlas tiene el placer de contar con la presencia hoy de Alfredo Irigoyen en esta charla, que tiene como objeto precisamente realizar este análisis. Lo hemos invitado a Alfredo porque en él confluyen vertientes sumamente interesantes. Alfredo es PhD en Economía por New York University, licenciado en Administración por la Universidad Católica Argentina, es un empresario y un emprendedor importante, es director de Linsol Partners, que es una empresa que se dedica a financiar proyectos de private equity con presencia en distintos lugares de América Latina, y también es un académico, ha tenido un importante paso por el SEADE, importante paso por la Universidad Austral, y está vinculado a las ideas de la libertad por muchísimo tiempo, de modo tal que queremos contar con un invitado absolutamente excepcional para abocarnos a esta tarea de ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos. Gracias, José, gracias por tus exageraciones. Bueno, en realidad el término exageraciones viene muy bien porque nos estamos moviendo en una realidad donde los hechos parecen permanentemente magnificados. Concluidas las elecciones de medio término del 2021, ninguna predicción anticipaba el resultado de las elecciones del 2023. Y sin embargo, como dijera con extraordinaria percepción Víctor Hugo, nada es más poderoso que una idea a la cual le ha llegado su momento. Aquí estamos y dada tu, como dije antes, tu trayectoria y tu formación, me gustaría muchísimo que nos cuentes desde la perspectiva de un liberal cómo llegamos a este momento. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Qué ha pasado en esta especie de ruptura de discontinuidad que nos saca de lo habitual y nos pone en esta situación absolutamente novedosa? Bueno, la verdad que efectivamente creo que estamos en tiempos fascinantes, ¿no? para el país. Creo que todos los que nos formamos desde chicos, por suerte, en ideas de libertad, de mercados, de propiedad privada, de sistema republicano, división de poderes, todo lo que nos gustaría tener y que tal vez Argentina tuvo durante mucho tiempo y que perdió, nos preguntábamos cómo puede ser que un sistema permanentemente tenga una cierta repetición de los mismos procesos de decadencia, siendo que en cada uno de esos procesos uno bajaba 5 o 10 escalones que terminaban sin poderse recuperar, ¿no? Y uno entraba una cierta... me hacía acordar un poco cuando los economistas austríacos empiezan a ver el deterioro de Austria, ¿no? En la década del 20, después de la Primera Guerra y con la disolución del Imperio Austrohúngaro, y cuando uno lee lo que era la Austria de esa época, que era la verdad un desastre, ¿no? Si uno lee un poquito esa época, los líos argentinos casi parecen, y de hecho terminaron, ¿no? Y uno piensa que es y esa desazón que tenía este grupo de liberales en la década del 20, hasta te diría la década del 60, donde entró la civilización, parecía entrar en un canal de oscuridad de donde no se podía salir, ¿no? Tenía las guerras, tenía la Guerra Fría, el keynesianismo en el mundo, controlando hasta precios en Estados Unidos o nacionalizando industrias en Inglaterra en la década del 30. Y sin embargo, el mundo en algún momento, ¿no? Aparecen ciertas luces y las luces se van prendiendo cada vez más fuerte, ¿no? Y en Argentina creo que hemos presenciado tal vez la decadencia más dramática de un país en la edad moderna, ¿no? Hubo mucha decadencia, ¿no? En el mundo, en la historia, Venecia, Florencia, el Imperio Romano, pero eso pasó hace mucho tiempo. Pero de la edad moderna, digamos,
yo creo que Argentina es el único país que tiene la decadencia que tiene, ¿no? Y sin embargo, hoy en día creo que tenemos que tratar de entender qué está pasando para que haya una cierta despabilamiento, ¿no? De lo que nos vino pasando, para que una persona fuera de la política hoy pueda estar canalizando toda esta necesidad de cambio que se ve que está latente, especialmente en la gente joven, pero que de golpe es como que surge, ¿no? Y la verdad que no tengo una explicación de por qué pasa en este momento. Tal vez una hipótesis sería que una vez que los sistemas, digamos, de organización institucional extractiva, ¿no? Donde básicamente son sistemas que le extraen riqueza a un cierto grupo de la población, la distribuyen mal, y en el camino hay una cantidad de canales por donde la riqueza se pierde y se van perdiendo los incentivos para crearla. Creo que Argentina podríamos aplicar un modelo así de cómo la decadencia vino con un modelo extractivo, donde en algún momento la mayoría de la población se empieza a dar cuenta que algo está pasando acá, algo no está bien. Si es que un país tan rico, todas las cosas que sabemos buenas que tiene la Argentina, estamos tan mal, con un 40% de pobres, donde hay gente muy rica que no, tal vez porque es rica, ¿no? Todo el mundo entiende por qué Messi es rico, pero muchos ricos en Argentina no se entiende por qué son ricos, y que la gente empiece a cuestionar el propio sistema. No creo yo, no tanto un problema de ideas, sino un problema de que ya cuando estos sistemas de extracción de riqueza a una parte de la población se van agotando, la fuente de financiamiento para alimentar todo este sistema se van acabando, y en algún momento es un tema, yo creo que al final, de financiamiento, ¿no? Se va acabando el financiamiento de un sistema que está armado para aceptar una cierta creación de riqueza, porque por eso al campo nunca lo expropiaron. Al campo siempre se lo expolia, pero no se lo expropia. El campo es un gran productor descentralizado de mucha gente que no tiene capacidad de organizarse fuertemente, salvo muy pocas ocasiones, como pasó en la crisis del campo en la época de los Kirchner, pero es una tremenda potencia de generación de riqueza muy descentralizada, muy difícil de organizarse, y entonces tú durante 30 años le pudiste estar sacando recursos a ellos y a otros, y alimentando otros grupos de poder que se van enquilosando en este leviatán que se va formando, que es este monstruo estatal, que es una especie de monstruito enorme, blando, tremendamente hambriento, que todo lo ataca, porque es una dinámica institucional que requiere cada vez más recursos. Por eso la tasa de inflación siempre cada vez más alta, o las deudas son cada vez más altas. Bueno, ese proceso parecería ser que con el nivel de pobreza que llegó a tener la Argentina el año pasado, es como que está diciendo basta, ¿no? Porque tenés récord de deuda, tenés problemas de inflación, tenés problemas de producción, tenés problemas de pobreza. Entonces, sí, bueno, y parecería que la gente empezó a darse cuenta de que si cuando las distintas minorías van... acá hay una cosa interesante con el análisis marxista, ¿no? Los marxistas siempre tienen este tema de la explotación, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucha parte de la explotación, no en el sentido marxista, pero en el sentido moderno, de que vos tenés efectivamente muchos grupos de poder que están extrayendo riqueza que no les corresponde, que forman sistemas de incentivos regulatorios que les permite extraer riqueza sin contribuir riqueza neta a la economía, y bueno, la economía va perdiendo dinamismo porque la gente o se va del país o se va al mercado informal, pero se va de ese sistema, y bueno, y el sistema en algún momento empieza a quedar, el rey empieza a desnudarse, y bueno, y se ve que en otros países, yo me acuerdo cuando ocurrió la crisis de Egipto, allá por, creo que fue 2010, por ahí, ¿se acuerdan que la gente salió a la plaza Tahrir en Egipto, en el Cairo, y se armó, y bueno, cayó el gobierno, y básicamente la gente lo que estaba diciendo es queremos comida y queremos que nos dejen de robar, ¿no? Y creo que un poco está pasando eso, ¿no? Que hay una reacción, llamémosle, popular, de las clases medias, de los grupos medios, los grupos, incluyendo sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, gente de mucho menos recursos y educación, que están viendo que el sistema se los estaba comiendo ellos mismos, ¿no? Y uno espera que
esa voluntad de cambiar el sistema que nos ha hecho tan decadentes pueda ser exitoso, ¿no? Que obviamente es la mayor preocupación que uno tiene en estos momentos. El agotamiento de este modelo extractivo, que consiste en modificar lo que sería una realidad donde impere la libertad para transformarla en un sistema alternativo, en un punto determinado empieza a generar resultados tan pobres para los supuestos beneficiarios que se rompe el contrato social, digamos. El peronismo del 45 prometía promoción social para una clase determinada, a cambio de este vínculo emocional fuertísimo que ha durado 80 años. Bueno, resulta que en un momento determinado hay una especie de default, hay un incumplimiento por parte de una de las partes de lo que tiene que traer a la mesa. Esta bancarrota, primero es intelectual, porque me encantaría escuchar tu opinión al respecto, daría toda la impresión que al populismo argentino, a la izquierda argentina, digamos, no se le ocurre una idea interesante desde hace un larguísimo rato. Después es moral, porque efectivamente los que empiezan como adalides terminan siendo oligarcas. Y finalmente, cuando llega el momento del entendimiento por parte de los participantes en el pacto, se transforma en una bancarrota política, que es lo que estamos viendo en este momento. En estas charlas, tiempo A, el historiador José Luis Romero, cuando le preguntamos acerca de qué clase de coalición social, digamos, podría encarnar esta rebeldía frente a este orden establecido tan injusto, nosotros pusimos sobre la mesa la Argentina competitiva, la Argentina que efectivamente es el extraído, digamos, en tu discurso. Y él me dijo, creo que muy acertadamente, que a la Argentina competitiva había que sumarle la Argentina meritocrática, la Argentina que cree en el esfuerzo, en el mérito, en la necesidad de hacer las cosas de una manera que sea respetada y respetable, digamos, frente a los demás. Ahora, todo esto ha pasado ahora, digamos, y es extraordinario que esté siendo canalizado de esta manera tan poco previsible, ¿no? Creo que nosotros somos de alguna manera los primeros sorprendidos. Bueno, la verdad que yo recuerdo cuando empezó todo este proceso, que obviamente a mí me preocupaba que la radicalización o el mensaje tan radical en el sentido radical de la palabra, ¿no? De raíz, sí, que el presidente Milei empezaba a tener con el choque institucional y político de los grupos de poder en la Argentina, que esto no terminara, que no tuviera el apoyo suficiente de la gente para hacer todo lo que había que hacer. Bueno, uno la verdad que se pellizcaba, ¿no? Yo lo escuchaba al presidente hablar cuando habló en Davos y citaba a Israel Kirchner, no Kirchner de los argentinos, sino Kirchner, sí. Sin H intermedia, que fue mi supervisor de tesis. Yo decía, yo me tengo que pellizcar, o nombrando a Marley Rothbard, que era un libro con lo que empecé a estudiar economía cuando tenía 20 años. Es de pellizcarse, ¿no? O escuchar hablar de que acá tenemos que cambiar el ancien régime, el viejo régimen de la Revolución Francesa, y poner un nuevo orden, que es el de la Constitución, que la Fundación Atlas 1853 defiende. Es medio para pellizcarse, ¿no? Yo creo que acá hay como dos grandes líneas, ¿no? Una es la ideológica, ¿no? Las ideas, ¿no? Y uno trabaja para tratar de que las ideas sean comprendidas, porque si la gente obviamente piensa que el mercado te va a expoliar y te va a hacer más pobre, no tiene por qué apoyar al mercado o a alguien que venga a hablar del mercado. Entonces hay que explicar y hay que, ¿no?, hacer docencia. Y yo creo que esa es una parte fundamental, ¿no? Si toda la gente cree que tenés que tener una aerolínea con la bandera argentina, bueno, probablemente la tengas, porque esa es la idea que está prevaleciente en el país, o si crees que la energía tiene que estar controlada por el Estado por un tema de seguridad, lo más probable es que lo tengas. Y creo que esa parte que es todo el canal de discusión de ideas, de manera tal de que la gente pueda tratar de comprender mejor a lo que uno se refiere cuando habla de capitalismo, de mercado, de república.
Pero por otra parte, medio en canal paralelo, está todo el tema del poder o de los intereses. Porque la realidad es que si vos mirás las economías modernas, y Argentina creo que es un ejemplo in extremis de esto, ¿no? Pero si vos mirás lo que pasa en Estados Unidos, con el gasto público, con el déficit, con la deuda, con los dos partidos, cada uno repartiendo regalitos para sus electores, a los cuales nadie les puede decir. Y vos mirás cómo se van conformando los grupos de poder que se van enquistando en distintas partes del Estado. Y eso no quiere decir que sean solo empresarios, pueden ser sindicatos, pueden ser empleados públicos, pueden ser asociaciones profesionales como lo que está surgiendo ahora con lo de Acara, con el tema del colegio de escribanos. Vos vas a tener distintos grupos de poder que se van armando, que funcionan más allá del tema de las ideas. Yo me las imagino así como garrapatas, ¿no? ¿Viste la garrapata que es chiquitita, vos no la ves? Le mete la garrapata y la garrapata de a poquito empieza a crecer, y cuando menos te diste cuenta, el animal tiene 5 garrapatas del tamaño de la punta de un dedo, están llenos de sangre y el animal empieza a enfermarse, ¿no? Y a estar débil y no poder caminar. Y estas garrapatas van creciendo como las garrapatas. Están ocultas, se meten atrás del pelo, son chiquititas al principio y van creciendo. Mira, de nuevo, este tema de Acara que estaba leyendo, que está ahora de moda con el tema del financiamiento del Ministerio de Justicia, cómo fue creciendo desde una idea en la época, creo que de Onganía, que después, y el sistema y la burocracia y los intereses y probablemente, no sé, el colegio escribano, no sé quiénes son las partes, van dándole forma y cada vez más fuerza al sistema, y cada vez el sistema va extrayendo más extrayendo recursos, no generando, extrayendo recursos de un sector. Entonces yo creo que la Argentina la tenemos que entender, por un lado, por un tema de claramente una corriente de ideas que te diría hasta el año 35, ponele, no estábamos tan lejos del mundo, porque el mundo fue bastante liberal en el siglo XIX, hasta te diría la década del 10, hasta la Primera Guerra Mundial, y después la cosa se empieza a complicar en todos los países del mundo. Vos mirás las cosas que pasaban en la década del 20 en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, ni hablar lo que viene en el 33 en Alemania, y después hasta la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina, hasta la década, uno se puede enojar un poco con los gobiernos conservadores de la década del 30, porque ahí empiezan una cantidad de intervenciones en la economía fuertes, pero uno podría decir, ok, estábamos más o menos en línea con lo que estaba pasando en el mundo. No eras un outlier que estaba tirando tiro para acá y estaban todos tirando tiro para allá. Ahora, el crimen, yo encuentro en la parte de las ideas, es que en el año 45, básicamente, cuando llega el peronismo al poder, en ese momento justo el mundo empieza a abrirse y empieza a normalizarse. Está bien, quedó la Guerra Fría y demás, pero el comercio internacional se empieza a recuperar, Europa se empieza a recuperar. Y ahí, en ese momento, es donde la Argentina empieza a encerrarse, a estatizarse, a inflacionarse, y en un proceso que empieza y la verdad, salvo con algún intento muy tímido, el sistema, el Leviatán empieza a crecer ahí y nunca deja de crecer. Estuvo por momentos con problemas digestivos y problemas, le faltaba comida y atacó por acá por allá, pero al final del día el Leviatán siguió funcionando y todas las garrapatas que le estaban prendidas al Leviatán siguieron chupándole la sangre, y los sectores productivos siguieron financiando el relato, ¿no? Pero por otra parte, y entonces es un tema de ideas, ¿no? Ahí la Argentina se quedó con ideas tal vez antiguas a partir de la década del 45 y no pudo regenerar lo que pasó en Europa o en Estados Unidos, donde hubo una cierta recuperación o una cierta revalorización del sistema de libertad que se había perdido. Acuérdense que en la década del 50 el socialismo era el sistema del futuro, no solamente en la Unión Soviética. En todas las universidades americanas, o en la mayoría, salvo en algunas excepciones, el sistema socialista en la década del 50 era el modelo a seguir, o era la socialdemocracia europea o era el sistema socialista. Eso recién en la década, a fines de la década del 60 empieza a cambiar en el mundo académico. Es la parte de las ideas. Ahora, en la parte de lo que yo llamo la dinámica del poder, las garrapatas prendidas al Leviatán, eso ya no es un tema tan ideológico.
es un tema de organización económica que es muy difícil de combatir, como lo estás viendo en este momento, donde cada lata que abrís y sale pus, enseguida se te empiezan a formar todos los anticuerpos y dice, pero para un minuto, ¿yo de esto cómo? Yo, mi mujer, o mi primo, o mis votantes. Por eso yo creo que, y terminaría con esto, ¿no? Yo creo que al sistema de las garrapatas, como una garrapata, ¿cómo matar las garrapatas? Le pueden meter al bicho, tirarlo en un químico, pero si vos tenés un perro que tiene una garrapata, vos le recorres el pelo y eventualmente encontrás la garrapata. Y si vos le corres el pelo y ves a la garrapata, y todo el mundo ve que hay una garrapata, todo el mundo va a estar de acuerdo en sacarle la garrapata al perro. El tema es que las garrapatas del sistema de poder, ¿no? Estas coaliciones de seguridad, están muy escondidas en el pelo del Estado. No las tenés públicas, no se habla, y la mayoría no sabe lo que está pasando. Entonces el tema es, que una cosa que me entusiasma mucho de lo que está pasando, que se están empezando a divulgar, ¿no? Esto creo que lo del trabajo que está haciendo Sturzenegger, es decir, estos son los kioscos, ¿no? Arriazu estaba hablando de los kioscos de la Argentina. Vos cuando los kioscos los empezás a ver, ¿cuál es el kiosco que tiene fulano? ¿Cuál es el kiosco que tiene mengano? ¿Cuál es te vas a encontrar que el cuerpo está lleno de garrapatas, ¿no? Y bueno, y sacar las garrapatas una vez que las viste es más fácil. Tenés que verla y tenés que la mayoría de la gente tiene que convencer de que la garrapata enferma. El rol del intelectual republicano liberal, digamos, básicamente es un rol de exposición del orden corporativo en el que vivimos. Ese es un aporte que alguien tiene que hacer, que es imprescindible para que exista la voluntad y la fuerza como para modificarlo. Ninguna duda, la condición necesaria es ver la garrapata y ser conscientes que la garrapata es mucho peor, no aporta nada y se lleva cosas a expensas de otros que son más pobres por la existencia de la garrapata. Así es. Yo, con respecto a, fíjate, usé el término intelectual republicano y liberal. Yo creo que ambas cosas, digamos, son indisolubles, digamos, no existe la posibilidad de tener una única dimensión. Y una crítica que en lo personal yo le hago al liberalismo que nosotros hemos conocido, es el exceso de economicismo. O por ponerlo de una forma distinta, la sacralización, si vos querés, de lo que son buenas prácticas, pero que no son cuestiones ideológicas. Y esto ha tenido una consecuencia muy desfavorable, que ha sido permitir que se nos asocie con el ajuste. O sea, con la restricción, con la negación. Y en realidad, lo nuestro es justamente lo opuesto, ¿no? Nosotros estamos buscando liberar las fuerzas creadoras que existen en todos los órdenes de la sociedad en las que nos toca vivir. Este no es un programa de, entre comillas, de austeridad. Este es un programa de liberación. Lo que pasa que si, para volver a tu ejemplo, la garrapata, mi sangre la usa el tipo de al lado, no tengo energía para liberarme. Estoy condenado a seguir trabajando como un siervo de la gleba para que el señor feudal de turno, digamos, sea feliz. Vos ves intelectuales con esta conciencia de esta situación, vos ves vitalidad en el debate que no se veía antes, argumentos más allá de lo estrictamente económico, en los enormes campos que uno puede observar, digamos, de esta corporación oligárquica, digamos, que es el día a día de Argentina. ¿Vos ves voluntad para hacer esto? Yo creo que hay primero en el mundo de las ideas, yo creo que hay un avance tremendo del entendimiento de todas estas, del funcionamiento llamémosle, de las democracias modernas,
donde este problema llamémosle el problema de la garrapata, ¿no? Del interés que se mete escondido en el pelo del animal, y cuando tenés muchas garrapatas, una tal vez la podés bancar, pero tenés 10, el animal hay un entendimiento, te diría, tanto en la escuela del Public Choice en Virginia, como toda la corriente, digamos, institucional de Douglass North, de entender el rol de las instituciones, cómo bajan costos de transacción, cómo los mecanismos de incentivos para luchar contra las garrapatas, porque la garrapata tiene, en el ejemplo este del poder, tiene una gran ventaja. Si hay 3 empresarios que tienen un kiosco, son expertos en el kiosco, ellos conocen todos los decretos que protegen sus rentas extraordinarias, sus rentas indebidas, porque son los que armaron, junto con la burocracia y el Estado, todo el esquema que les permite cosechar rentas que generan otros, sin estar atendiendo al consumidor, sino que están aprovechando, enquilosándose en la telaraña del Estado para chupar sangre, riqueza de ahí. Los expertos, los beneficiarios de esos sistemas, generalmente son pocos. El ejemplo tal vez más burdo que tenemos en la Argentina, que tiene ya muchas décadas, es el tema de los celulares, ¿no? Y todo el régimen de tiro al fuego. Vos tenés un grupo muy chico de empresarios, ni con los dedos de la mano, y un grupo bastante limitado de empleados que están beneficiados por el sistema, comparado a los 40 millones de habitantes, y después ves que hay, no sé, una persona del personal doméstico que tiene que pagar, no sé, el doble por un Samsung de lo que cuesta en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es que los beneficios de estos sistemas, de estas garrapatas, están concentrados en gente que tiene la capacidad de organizarse para defenderlos a muerte. Mientras que el costo de la garrapata está disperso. ¿Por qué? Porque vos tenés 20 millones, 15 millones de consumidores que compran celulares. ¿Cómo? Los 15 millones que compran celulares no se pueden organizar para hacer un boicot contra el curro de Tierra del Fuego. No pueden organizarse, porque los costos de organizarse son altísimos. Ahora, las personas que están dedicadas a mantener esa garrapata viva y gordita y llena de sangre, esos son expertos, saben dónde está inyectada, conocen la zona alrededor donde está, saben qué peligros tiene, qué pasa cuando hace frío. Entonces yo creo que y todos estos temas yo creo que hoy en día están en la literatura súper desarrollados, y yo creo que una persona más o menos hoy en día informada sabe que están todos los elementos intelectuales para no caer en lo que decís vos, que es una tragedia, yo creo, para el liberalismo, que es la identificación del liberalismo muchas veces con el sector empresario, ¿no? Porque claro, uno defiende la empresa privada, pero yo no defiendo la empresa privada del curro. Yo defiendo la empresa privada que tiene que invertir, y porque esa es la manera de aumentar los salarios reales, pero tiene que estar dando un servicio al consumidor en un marco de fuerte competencia. Entonces, y creo que lamentablemente el liberalismo muchas veces quedó entrampado en esta cosa medio economicista, ¿no? Porque muchos liberales eran economistas además. Entonces creo que un poco se perdió la tradición más, si querés, moral. No hay que olvidarse, ¿no? Yo siempre digo, Adam Smith escribió en La riqueza de las naciones en 1776, pero en 1759, es decir, 20 años antes, escribe La teoría de los sentimientos morales, que es uno de los libros más lindos además para leer, pero es un libro que de economicista no tiene nada, ¿no? Entonces ahí entendés cómo el germen de la idea liberal de Adam Smith no viene solamente de observar cómo la revolución industrial estaba cambiando la vida de todos los británicicos, sino que también tiene un origen moral, y yo creo que recoger ese origen moral, que la verdad, se dicha, yo veo que en ese sentido el presidente lo remarca saludablemente, ¿no? Que acá no solamente estamos hablando de que vos tenés que liberar o matar a las garrapatas o tenés que desregular por el bien de algún empresario, sino lo estás haciendo no solamente un tema de eficiencia, pero muchas veces por un tema moral, porque vos estás acá sacándole plata a la gente. El mejor ejemplo es el impuesto inflacionario, que todo el mundo entiende. Le estás sacando la plata, porque vos y yo
Y cualquiera de los que somos sofisticados después de 40 años de inflación, la verdad que la inflación en general es hasta un buen negocio, pero donde es un muy mal negocio es para la persona que tiene un ingreso fijo y la inflación se lo come vivo, ¿no? Se lo come vivo. Entonces, y eso es un tema moral, ¿no? Como dice el presidente, yo creo que tiene razón, y así se dijo en la literatura siempre, ¿no? Que además de un tema técnico, es un tema que es un impuesto muy, muy insidioso, está más oculto, es una garrapata muy eficiente garrapata en ese sentido, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que en esa línea de pensamiento, Alfredo, en el caso argentino, una de las herramientas que ha sido utilizado con extraordinaria eficiencia por parte de los defensores y beneficiarios del sistema ha sido adornar esta clase de concesiones que la sociedad hace en favor de grupos determinados y específicos, de ideas que a simple vista parecen tener un cierto mérito tanto ético como intelectual. Por ejemplo, hay vacas sagradas de todo tipo y tamaño en la Argentina. Atrás de cada vaca sagrada normalmente hay un eslogan y una víctima, digamos, un beneficiario y una víctima. Cuando le damos estatus de divinidad a aerolíneas argentinas, bueno, hay una operación muy sofisticada de construcción de la imagen de la línea de bandera, digamos. Cuando hablamos de la educación pública y conseguimos que la gente piense en Sarmiento en lugar de pensar en lo que efectivamente nos entrega la educación pública, bueno, hay una tarea de construcción de este concepto muy importante. Yo creo que en eso coincido contigo, me parece que es un aspecto muy interesante del presidente, que él dé batallas en esta clase de temas. Lo que hemos visto con respecto a la cuestión del Inca, por ejemplo, ha sido aleccionador, porque al final del día, después de intercambios en todos los niveles, lo que terminó siendo perfectamente claro es que hay un sector de la sociedad que dice: yo soy mejor que vos y tenés que ocuparte de mi bienestar. Acostumbrate. No hay ninguna diferencia entre eso y el señor feudal del siglo XV dirigiéndose a los vasallos que le han tocado en suerte y que tienen que trabajar para él. ¿Cuánta plata hay involucrada? Y no hay mucha plata involucrada en esto. Son cosas relativamente pequeñas. Pero alguien tiene que decirlos, alguien tiene que poner en evidencia que hemos generado un sistema que es profundamente injusto, que además de condenarnos a la pobreza, es malo, es inmoral. Porque podríamos ser, a lo mejor, no sé, más eficientes en este proceso y ser un poco más ricos. Y esto seguiría estando mal. Eso sí. No, de hecho, si vos te fijás, una de las tragedias del liberalismo, de alguna medida, es que el concepto de modernidad se asocia más a los sistemas de distribucionistas, digamos, de derechos y ¿no? En todo el mundo. Y como vos decías, estas sociedades que se van burocratizando y en el nombre de la modernidad se van pareciendo cada vez más justamente a lo que eran sociedades más feudales, donde vos tenías privilegios, tenías monopolios otorgados por el Estado, tenías regulaciones, protecciones, que en general trabajaban en contra del común, ¿no? Y eso yo creo que es justamente una si algo uno pudiera acreditarle al llamarle el sistema liberal tradicional de la Revolución Americana especialmente la Revolución Inglesa antes de la Revolución Industrial, es justamente en haber derribado quintas que desde las leyes. Acuérdense, en Inglaterra que estaba prohibido importar maíz porque y claro, el salario real en Inglaterra estaba hasta que se dieron cuenta que las corn laws tenían que caer.
porque eso era bueno para Inglaterra, que la gente pudiera aumento del salario real bajándole el costo de la comida y que no fuera el privilegio de algunos agricultores, ¿no? Fuiste derribando estos muros corporativos que tenía el feudalismo o el sistema mercantilista que Adam Smith criticaba tan fuertemente, ¿no? Y eso fue una conquista del liberalismo, ¿no? Es muy frustrante ver que cuando discutís con un socialista que te está hablando como si lo que se está haciendo ahora es moderno, y de moderno no tiene nada. Porque si algo pasó en la historia antes de la Revolución Industrial, era justamente que era un sistema más parecido al que ellos quieren impulsar, ¿no? Son ideas muy antiguas en el fondo. ¿Cómo ves desde lo práctico la evolución de este proceso? ¿Cuáles son los hitos a los que le prestarías especial atención? Bueno, yo creo que desarmar, este es un perro que está lleno de garrapatas, lleno. Eso tiene ventajas, ¿no? Porque tenés que buscar 3 garrapatas, te cuesta más que encontrar 20. Pero tiene 20. Sacar las 20 significa un trabajo pedagógico y de ejecución muy fuerte, y yo creo que el gran desafío que hay acá es que los equipos que vayan a extraer las distintas garrapatas que se van identificando son procesos que llevan tiempo, muchos implican cambios regulatorios. De hecho, el DNU es un buen ejemplo de bueno, esta es la cantidad de garrapatas que tengo identificadas y esta manera de sacarlo, pero una vez que vos tenés eso pasado en un DNU, en una ley, luego hay que implementar muchas de estas cosas, con lo cual hay un desafío de ejecución. Esto es como si en una empresa vos decís, bueno, mira, vamos a desarrollar el mercado de la exportación, porque ABC está buenísimo, pero bueno, después el trabajo de ir a abrir mercados, todos lo sabemos, es un trabajo de ejecución que requiere mucho talento, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucho orden, y obviamente hacer eso en el Estado siempre es más difícil que hacerlo en una empresa privada. Y ya en la empresa privada, yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Si yo estoy en un directorio y tenemos que bajar los gastos 10%, es un trabajo duro en una empresa privada, no es fácil, vos lo sabés bien, no es fácil llegar a una empresa, no es que te das 4 gritos y los gastos bajan un 10%, es una lucha dificilísima de no gastar gastos, no cortar gastos en sectores que efectivamente te van a afectar los ingresos, y cortar la grasa y no cortar la carne. En el Estado no te cuento, eso se multiplica por 100, porque primero no tenés los recursos de management que tenés en una empresa privada, y segundo tenés todos los sistemas burocráticos de organización normal de cualquier Estado, donde no puedes hacer las cosas que haces en una empresa privada. Primer desafío, yo creo que tenemos un desafío de ejecución importante, y yo creo que manejar las expectativas de cuánto se puede hacer y ir mostrando éxitos que sean relevantes para el consumidor, digamos, para el habitante medio, va a ser importante, ¿no? Obviamente bajar la inflación, toda la macro va de suyo, que es importante que la macro se ordene, pero una vez que, digo, si empiezan si siguen trabajando bien en lo fiscal y en lo monetario, como para que la inflación efectivamente se pegue un bajo, eso va a ser un enorme avance, pero una vez que ya baje el agua, van a surgir, ahí es como que le cortaste el pelo al perro, pero las garrapatas siguen ahí, las garrapatas hay que sacarlas, y sacarlas implica un proceso largo, y yo creo que el desafío es una parte que la población acompañe y entienda este proceso de transformación económica del sistema institucional del país, que no se hace el día de la mañana, ¿no? Yo la verdad que muchas veces escucho a colegas míos, algunos amigos míos que se enojan con el gobierno. Digo, muchachos, todos tenemos que entender que la ejecución de estas cosas es tremendamente problemática. Es tremendamente problemática. Y creo que subestimar el fenómeno de ejecución significa gente que esté revisando los decretos y cambiando las regulaciones y lidiando contra las garrapatas que te van a venir a meter una garrapata en otra parte del cuerpo. Todo eso es un proceso que no se puede subestimar. Ahora, yo creo que la segunda parte, el tema internacional, yo creo que Argentina en la parte internacional todavía tiene un camino importante que recorrer, ¿no? Yo creo que la esperanza la vería
sí, no sé, una proporción mínima de los capitales que están declarados en Argentina, que están en el exterior, empiezan a revertir a Argentina. Creo que va a venir más por ahí un cambio de tendencia de ingresos de capitales que capitales financieros y demás, que obviamente estamos viendo que están volviendo, pero no, es una muy buena noticia, pero tampoco apostaría que eso es lo que... Yo creo que esto se va a dar vuelta cuando los propios argentinos empiecen a creer que Argentina efectivamente está finalmente emergiendo de una noche oscura, que es una especie de cambio de ciclo, sin demasiadas expectativas de que todo va a cambiar demasiado rápido, pero sí que, como en una empresa, ¿no? Todos los días un poquito construyendo esa mejora de rentabilidad, que finalmente al año mirás para atrás y decís, qué bueno que hicimos todo este trabajo de hormiga para que hoy nuestro EBITDA o nuestro resultado neto mejoró tanto. Bueno, ese mismo proceso paciente de ejecución hay que hacer, sin contar demasiado que el mundo te va a sacar del pozo, porque el mundo tiene una cantidad de problemas y tenemos un tema reputacional importante. Yo creo que hay un tema que me preocupa mucho, que no sé qué solución tiene, que es cuando el Estado, que es en una economía moderna el garante del respeto de los contratos, pierde su reputación, pierde su credibilidad. Cómo regenerar esa credibilidad no es nada fácil, ¿no? Yo creo que ahí, si vos mañana vamos a privatizar la ruta X y te voy a dar un contrato a 30 años y el tipo va a decir, ok, me da el peaje y ¿quién es mi contraparte? Pero ustedes son los mismos que A, B, C, D, que me defaultearon 5 veces y bueno, la tasa de retorno que hace ese proyecto es muy alta. Entonces yo creo que una parte que habría que explorar con las agencias multilaterales de crédito es cómo tercerizar parte de la credibilidad y del factor reputación, que es tan importante en un marco regulatorio, porque el regulatorio te va a decir, tu tarifa es tal. Pero si la tarifa no es tal, porque no sé si va a ser tal, alguien, y yo creo que tiene que ser cosas que, como en vez de que el Banco Mundial le esté dando plata a los estados que la terminan malgastando, habría que ver una manera de buscar sistemas de garantía que penalicen al Estado cuando no se cumplan esas garantías, que le den una cierta credibilidad a los contratos de largo plazo, porque si no, creo que puede llevar mucho tiempo hasta que regenerase esa confianza que el propio Estado tiene que regenerar. Y no es fácil, porque hemos pasado tantos procesos. Pienso en el propio gobierno de Macri, que empieza con un buen intento de regenerar confianza y bueno, ¡blum! Te fuiste para atrás, 20 casilleros, como en el juego de la Oca, porque no te fue bien, ¿no? Entonces yo creo que ese es un desafío que la verdad que no tengo la respuesta, pero que es un desafío grande que tenemos por delante. Pensar mecanismos que permitan que los contratos o los marcos regulatorios que el Estado tiene que sancionar y el Congreso tiene que sancionar sean efectivamente una ley con mayúsculas. Alfredo, creo que ha sido una comparación sumamente interesante. Creo que tu rol de garrapatero hacia el futuro está asegurado. Si podemos apelar a tu buena voluntad, seguramente vas a escuchar de nosotros muchas veces y compartimos los puntos de vista, digamos, que has expresado. Así que te doy nuevamente las gracias y espero verte pronto. Gracias, José, un placer charlar contigo y vamos a ver si matamos muchas garrapatas. Sí, señor. Sí, señor. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.